Vamos a inclinar nuestros rostros ahí en esta hora. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora. Padre, gracias por este tiempo, Padre, y te pedimos que seas tú, Padre, hablando, Padre, y ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a entender los planes y los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Que podamos, Padre, entender que hemos sido recogidos por ti en esta hora. Recogidos, Padre, para llevar la imagen y el testimonio tuyo, Padre. Aquella generación, Padre, y en medio de este mundo tan corrompido que no te conoce. Ayúdanos, Padre, a poderlo entender en todo tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua te lo pedimos y todos decimos amén y amén. Vamos a Ezequiel capítulo 37 y yo creo que tú y yo actuamos, tú y yo venimos a ser un pueblo, o nosotros actuamos, permíteme decirle de esta manera, tú y yo actuamos a lo que sentimos que tú y yo somos. En otras palabras, la identidad o nuestra identidad viene y define nuestra conducta. Vuelvo a decirlo, tú y yo actuamos, o el hombre viene y actúa a lo que el hombre siente que es él. O en otras palabras podríamos ponerlos, nuestra identidad define nuestra conducta. Por eso es muy importante que tú y yo sepamos primeramente por quién hemos sido llamados. ¿Cuántos entendemos eso? Para que tú y yo podamos hacer la obra y el propósito del Padre en nuestras vidas, es necesario primeramente entender y saber quién es aquel que nos ha llamado y por qué hemos sido llamados cada uno de nosotros. Porque nuestra identidad definirá nuestra conducta. Si tú y yo nos podemos definir como pueblo de Yahweh, si tú y yo nos podemos definir como ese pueblo escogido, de aquel que vino y dice que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, como dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3, dice en 1 de Pedro capítulo 2, 9 y 10, dice, porque hemos sido llamados, dice, con un llamamiento. Fíjate lo que dice, vamos rápido. 1 de Pedro 2, dice, pero ustedes son linaje escogido, para que sirvan como sacerdotes para el reino y pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas al reino de su luz admirable. Los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Elohim. Y no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramada, dice la palabra, la misericordia sobre ustedes. Es necesario que tú y yo entendamos y podamos definirnos principalmente como lo que tú y yo somos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos el pueblo de Yahweh. Si tú y yo no aprendemos a identificarnos, o no tenemos esa identidad de que somos pueblo de Él, difícilmente podemos dar testimonio y dar la semejanza de que Yeshua es el que vive y mora a través de nosotros. Porque dice la palabra, porque es necesario que aquellos que viven por aquel que pagó el precio por sus pecados, ya no vivan para sí mismos, sino por aquel que pagó el precio por sus pecados. Todos los que ahora vivimos, conforme a la palabra de Corintios, que dice que los que ahora vivimos, dice, no vivimos para nosotros, sino por aquel que ha pagado el precio por nosotros. Tú y yo venimos a ser esclavos de aquel que vino y pagó el precio por nuestras vidas. La misma palabra en Romanos nos dice, o no saben que cuando se disponen a algo, dice, para obedecer, ya sea para bien o para mal, son esclavos de aquello del que se someten, ya sea para bendición o para maldición. Cuando tú y yo nos disponemos en nuestras vidas, y nuestras vidas son inclinadas hacia lo malo, nuestra conducta, aquello que define nuestra vida como pecadores, nuestra conducta va a venir a ser pecadora. Pero cuando tú y yo entendemos que aquel que pagó el precio por nuestras vidas nos ha redimido y ha pagado el precio por nosotros, y que ahora venimos a ser pueblo escogido, conforme a la palabra de Pedro, que dice que somos un pueblo escogido para que anunciemos las glorias de aquel que nos llamó de un reino de tinieblas, para que ahora con una identidad diferente que está en cada uno de nosotros, que entendemos que somos pueblo, podemos anunciar nuestras buenas obras y nuestras buenas acciones por aquel que pagó el precio por nosotros. Pero es necesario que tú y yo lo entendamos, que nuestra identidad tenga que ser definida. ¿Cuántos entendemos? Fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 37. Nuestra identidad viene y define lo que cada uno de nosotros es. Nuestro comportamiento, lo que sentimos, lo que somos, determina cómo actuamos. Y qué importante es que entendamos quiénes somos en nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos abrazando?
¿Cuántos hemos entendido que esta palabra o que esta restauración es para transformar y para cambiar nuestras vidas? Y cuando te estoy hablando de restauración, no te estoy hablando simplemente de algo nuevo o de un nuevo movimiento. Tú y yo somos muy acostumbrados a mirar y ver movimientos. El pueblo evangélico está muy acostumbrado, y desde el trasfondo veníamos muchos de nosotros, en el que está tan acostumbrado a ver diferentes moveres, el mover de esto, el mover del otro, el tiempo de esto, el mover de lo otro, de esto otro, y a veces pensamos, o aquellos que hemos venido a entrar en la restauración del Padre, a veces nuestro pensamiento es difícil de poder quebrar nuestro pensar y nuestro pensamiento, y de tal manera se ha pensado que aún la restauración viene a ser parte de un movimiento nuevo, o parte permíteme utilizar, no sé si sea correcto, pero de una nueva onda, de algo nuevo que surgió, y ahora vamos en este fluir de la restauración. No es que vayamos en un fluir de la restauración, o que sea algo nuevo, que sea un mover nuevo del Padre que trae en esta hora, sino que la misma palabra dice que cuando tú y yo, cuando le busquemos, dice que Él dejaría ser hallado por nosotros, y no simplemente ello, pero dice que conoceríamos la verdad, y la verdad nos haría libres. Esta palabra ha sido guardada de generación en generación, y no es que esta palabra haya sido oculta, pero no poníamos atención, nuestros ojos no habían sido abiertos para mirar las maravillas y las grandezas de su palabra, porque a veces mirábamos una escritura, o se ve una escritura y no se toca el contexto de esa palabra, sino porque no suena tan bien o no queda tan bien, vamos a brincar al siguiente versículo. Y no es de esa manera, sino que la palabra es tan clara que el mismo Padre y el mismo Ruach puede revelarnos y mostrarnos su palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Y dice la misma palabra en el libro de Ezequiel: a lo que tú y yo actuamos y a lo que tú y yo somos, nuestra identidad define quiénes somos. Y esta restauración, lo que tú y yo hemos abrazado a las raíces hebreas, es precisamente eso: regresar a lo que tú y yo fuimos separados y alejados de ello. No es que sea un nuevo mover, no es que estemos ahora caminando en algo nuevo, sino que es tiempo, porque la misma palabra dice que cuando los tiempos finales estén cercanos y que las diferentes cosas empiezan a suceder, habrá un pueblo y habrá un remanente que regresará y retornará, porque la misma palabra en Jeremías dice que en aquel día, dice, dirán nuestros padres: de nuestros padres hemos heredado mentira, y los ídolos que tenemos de nuestros padres, dice, nada son, ninguna salvación hay en ello, y hemos sido alejados de una verdad. Y la misma palabra en los profetas habla, dice: porque los pastores han hecho que mi pueblo se desvíen y que abandonen, que me dejen, que olviden de mi nombre. Pero cuando tú y yo venimos y retomamos este camino, por eso dice la palabra en el libro de Jeremías, dice: por tanto hablé, dice, y pregoné. Dice que se prediqué, que hablara, dice, y puse centinelas para que hablaran a mi pueblo. Este es el camino, camina en él. Dice: mas sin embargo mi pueblo dijo: no andaremos. Jeremías, lo puedes leer, ahí está en Jeremías. Dice que Él puso centinelas para el pueblo, para que por medio de ellos decir al pueblo: mirar que este es el camino, camina en él, para que no se desviaran a la izquierda, ni a un lado ni hacia otro, para que siguieran por el camino de Yahweh. Mas sin embargo dice la palabra en Jeremías que Yahweh puso hombres para que hablaran y dijeran: este es el camino, camina en él. ¿Y sabes qué es lo que hizo el pueblo? Dice: no andaremos. ¿Cuántos entendemos? Y mucho del pueblo así es. No es muy diferente. A veces es difícil y es doloroso cuando tú le puedes decir con todo tu amor a una persona, y con todo tu amor entrañable que tú puedes tener hacia la vida de esa persona y que te importa, y que puedes decirle: hermano, no, este es el camino, mira, es por aquí, no es por allá. ¿Y ahora qué piensa? ¿Que es mi amo? ¿Qué? Si yo me mando solo. Y cada uno es libre de hacer sus propias decisiones, y es libre de su propio albedrío, y cada uno toma sus propias decisiones. Por eso dice la palabra, dice: por tanto vive Yahweh, declara Yahweh, dice, que el alma que peca, esa morirá. El alma, dice, si el padre es responsable por sus pecados, el padre pagará por sus propios pecados, no pagará las consecuencias del hijo. Y si el hijo peca, el padre no pagará por el pecado de él.
Dice, porque vivo yo, declara Yahweh, dice que yo soy su padre, en otras palabras. Dice, lo que el pueblo estaba diciendo, dice, ustedes están diciendo que si ustedes pecan, es porque su padre, eso es de esa manera. Dice, ¿y quién es vuestro padre? El que está en los cielos. Y eso es lo mismo, como si tú y yo pegáramos y dices, ay, es que yo soy así porque mi papá es así. Ahora tú y yo tenemos otra identidad. Amén. Y tu padre y mi padre no es mi padre terrenal, es la autoridad que Padre puso. Pero mi padre ese es el que está sentado allá arriba en los cielos. Porque el mismo Yeshua dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquel que hace la voluntad de mi padre. Y cuando tú y yo decimos, es que yo soy de esta manera porque mi papá era así. No hay excusa para ello. Porque ahora tu padre es el que está ahí arriba en los cielos. Y el que está ahí arriba en los cielos, dice la palabra, que es un juez justo, recto en todos sus caminos y en todo tiempo. ¿Cuántos entendemos eso? Y mira lo que dice Ezequiel, versículo 37. Versículo 37, perdón. Sí, ya estaba en el 36. Ezequiel 37, versículo 21. ¿Estamos ahí? Dice la palabra, Ezequiel 37, versículo 21. Dice, y diles, así dice Yahweh, dice el Adón de señores, he aquí que yo tomaré a los hijos de Israel entre las naciones donde fueron, y los recogeré y los traeré a su propia tierra. ¿Quién está hablando primero esta palabra? Dice, esta palabra está hablando acerca de la visión de los huesos secos. Tú y yo podemos entender, ¿cuántos hemos leído Ezequiel? Ezequiel nos habla acerca de la visión de los huesos secos y del valle de esos huesos secos, y el profeta ve un valle primeramente de esos huesos secos, y Yahweh al final le da una palabra a este hombre. Dice, ve y habla a estos huesos, dice, para que cada uno de ellos se una con su propio hueso. En otras palabras, se vuelvan a juntar y vuelvan a ser uno solo, esos huesos secos, y convertirlos en una sola persona. Y nosotros podremos entender que estamos en tiempos finales, en tiempos muy cercanos de diferentes cosas, y esta es la visión en los días que nosotros estamos pudiendo decir en los finales de los tiempos finales, o en el acontecimiento de los últimos tiempos. Y vamos a entender, si no es ahora, en la siguiente semana, un poco de ello. ¿Por qué te estoy hablando todo eso? Porque ¿quién trae primeramente esta palabra? Yahweh, para su pueblo. Y puede ser sus caminos, dice la misma palabra, que sus caminos no pueden ser distorsionados. La palabra de Yahweh no puede ser distorsionada, no puede ser cambiada. Y Él es el que profetiza y va a traer cumplimiento de esta palabra, y nadie puede interferir. ¿Cuántos sabemos que nadie puede interferir su palabra? Dice Isaías que así es su palabra que sale de su boca, que no volverá, sino que cumplirá el propósito por aquello que lo ha enviado. Y esta palabra es una palabra profética que Yahweh está trayendo a su pueblo. Y dice, fíjate, versículo 21 nuevamente dice, así dice Yahweh, el Adón de señores, he aquí que yo tomaré a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Nosotros. ¿Por qué? Dice, fíjate, habla y di a los hijos de Israel, dice, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, los recogeré y los traeré a su propia tierra. Cuando tú y yo entendemos que lo que Él decreta y Él establecido en su palabra se va a cumplir tarde o temprano, lo que Él ha decretado en su palabra, tarde o temprano lo que Él ha dicho y lo que Él ha hablado se va a cumplir. ¿Y qué habla o qué papel juega esto para nuestras vidas? Esta palabra de Ezequiel 37. ¿Qué para nosotros dice versículo 22? Haré de ellos una sola nación en la tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos. Nunca más, fíjate lo que dice, nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Y eso podemos entender lo que está hablando acerca del tiempo del milenio. Todo Israel, dice, los recogeré y los traeré a su propia tierra. Dice, de donde fueron dispersados, dice, desde ahí, desde aquel lugar los recogeré y los traeré a su propia tierra. Y dice más adelante, dice, haré de ellos una sola nación
Y nunca más serán dos reinos, sino que uno será rey sobre todos ellos. Qué importante, fíjate esta palabra, para que tú y yo podamos entenderla. ¿Cuántas tribus, todo Israel originalmente, cuántas tribus eran? Ay, pastor, ya empezó otra vez. Es restauración. Y es importante. ¿Qué papel juega todo esto? Todo Israel originalmente, los hijos de Jacob, vinieron a ser 12 los hijos de Jacob. Y de esos 12 hijos de Jacob, cada uno era cabeza de una tribu, que eran conocidos como las 12 tribus las 12 tribus de Israel. De los lomos de Jacob salieron, o de los lomos de Israel, que fue cambiado su nombre Israel, dice que nunca más sería llamado Jacob usurpado, sino que su nombre sería Israel. Dice que de los lomos de él salió una nación, o saldría una nación. ¿Cuántos recuerdan en Génesis que la palabra habla y se le fue profetizado a Abraham y le dijo a Abraham: ciertamente tu descendencia será grande como la multitud? Dice si puede salir. Cuando estaba Abraham en medio de su tienda y le dijo, y le salió al encuentro Yahweh a Abraham y le dijo: Abraham, sal de este lugar, sal de tu tierra y levanta tus ojos al cielo. Dice si puedes mirar y contar las estrellas del cielo, y dice y puedes contar, dice, la arena del mar, dice así será contada tu descendencia, Abraham. En otras palabras, lo que Yahweh le estaba diciendo a Abraham: Abraham, tu multitud, de tus lomos saldrá una gran multitud de pueblos. Vendrá una muchedumbre de gente de tus lomos. Y para Abraham era tan difícil poderlo entender, difícil de poderlo creer, de tal manera que Abraham tuvo que concebir y se allegó a la sierva Agar, a la sierva de su esposa, y tuvo un hijo con él que era Ismael. Y Yahweh le dijo: no sería en Ismael tu descendencia, sino que tu hijo saldrá de tus propios lomos, de tu esposa Sara. Y vemos que nació Isaac, y la misma promesa que se le fue entregada a Abraham es la misma promesa que el padre Yahweh le entrega a Isaac, y le dice a Isaac: tu descendencia ciertamente será una descendencia grande. Viene hasta el tiempo de Jacob, conocemos el acontecimiento de Jacob. Jacob engañó a su padre, engañó a su hermano. Dice que se puso una piel sobre él para que su padre lo bendijera. Dice que fue bendito y su padre dijo: ya lo bendije y no puede ser de otra manera. No puedo decretar la bendición que yo he dado. Eso nos sirve para ejemplo para a todo aquello que sale de nuestras bocas, y lo que tú y yo decimos. No tenemos el poder de poder decir: ya lo solté, déjame lo regreso. Una vez que una palabra es suelta de nuestros labios, ya lo soltamos. Amén. Y no es parte de ello, ¿verdad?, de la enseñanza del día de hoy. Pero sí es un punto muy importante. ¿Cuántos de nosotros cuando nos enojamos decimos bla, 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 y decimos un montón de cosas, y dice: ay, es que lo que le dije a mi hijo, pobrecito, ¿verdad? Ya le dije. No, tenemos que pensar lo que sale de nuestros labios. Porque todo aquello que tú y yo declaramos y decimos son palabras que estamos sembrando. Nuestras palabras vienen a ser como una semilla, que aquello que tú y yo soltamos viene a ser como una semilla que tarde o temprano, a su tiempo, va a dar fruto a esa semilla. Cuando se le dice al hijo: tú es que tú eres un bueno para nada, tú no sirves. ¿Y por qué no eres como tu hermano? ¿No aprendes a tu hermano? Y crecen y puedes mirar la diferencia. Al que siempre fue peor sigue siendo tal vez de la misma manera. Pero el que siempre recibió palabras de elogio y de esto y del otro, viene a ser una persona diferente, porque fue todo lo que sembramos y todo lo que depositamos con nuestras palabras. Y si no sucede de esta manera, el único que puede cambiar nuestras circunstancias es Él. Una vez que venimos a los pies de Yahweh, que Él es el que perdona nuestras iniquidades, nuestro todo, para hacernos libres. Y vemos que esta palabra le fue pasada a Jacob, y de los lomos de Jacob nace una gran multitud. Jacob tiene sus hijos. Uno de sus hijos se fue y habitó en la tierra, en el extranjero, en la tierra de Egipto. Fue vendido como esclavo por sus hermanos. Está en aquel lugar. Después de un tiempo regresan, y José, el hijo de Jacob, se encuentra con sus hermanos y pide que pudiera conocer a su padre nuevamente. Y todos conocemos la trama de cuando estuvo en la tierra de Egipto, José en la casa de Faraón. Regresa, lo encuentra, ve a su padre, y ya al tiempo de morir Jacob, su padre,
le dice a José: José, acerca a tus hijos. ¿Dónde están tus hijos que te nacieron en la tierra de Egipto? Y vemos que Josué presenta a sus hijos, que eran, ¿quiénes eran los hijos de él? Manasés, ¿y quién? Efraín y Manasés. Los acerca delante de su padre y le dice: acércalos delante de mí, José. Dice: porque ahora tus hijos míos son. Lo que estaba haciendo el padre de José, le estaba diciendo: José, tus hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, ahora yo los tomo como si fueran míos. Y como padre de ellos, yo voy a bendecir la vida de tus hijos. Porque era considerado y era muy acostumbrado que aún hasta los tiempos de hoy, que cuando el padre va a morir y el padre va a partir y conoce que su tiempo está cerca, es responsabilidad del padre bendecir la vida de sus hijos. Y Jacob, entendiendo esto, le dice a su hijo José: José, acerca a tus hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, porque ahora los voy a tomar como si fueran míos. Y la bendición que él declara sobre la vida de sus hijos fue la misma bendición que fue depositada de una generación a otra, donde se le prometió una gran multitud de pueblos y de que sus lomos saldrían una gran multitud de gente, para que tiempo después pudiera darse el cumplimiento de esta palabra, para que una gran multitud de pueblos vinieran a nacer por medio de los lomos de estos hombres, por medio de los lomos de Efraín, una gran multitud de pueblos, para que esta palabra tuviera cumplimiento. Y dice la palabra de Yahweh, todos conocemos que este pueblo se perdió, algunos se fueron, dos tribus se fueron en un cautiverio, en un exilio por 70 años, 10 tribus se fueron en un exilio hasta el día de hoy han permanecido en un exilio, y todo esto, y llega hasta este tiempo, y la misma palabra en Ezequiel dice: porque yo los regresaré. Aún en el libro de Éxodo y Deuteronomio dice que Él los esparciría entre todas las naciones, pero que si le aprendían a buscar con toda su alma y todo su corazón, Él se dejaría ser hallado por Él. Y vemos que Yahweh profetizó que este pueblo sería esparcido entre todas las naciones. Y llega hasta este tiempo de Ezequiel, y Ezequiel profetiza y declara, dice: porque ciertamente, dice versículo 21, dice: así dice Yahweh el Adón de señores, he aquí que los tomaré a los hijos de Israel de entre todas las naciones. ¿A dónde fueron esparcidos? En todos los lugares. Fueron esparcidos entre todos los pueblos. Y dice Yahweh: desde esos lugares, dice, yo los recogeré, y yo los traeré y serán nuevamente uno. Dice: y uno será su rey por sobre todos ellos. Y vemos versículo 22, dice: haré de ellos una sola nación en la tierra de los montes de Israel. Habrá un solo rey para ellos. Nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Todo Israel originalmente, 12 tribus, 12 hijos, cada hijo representando a cada tribu de Israel. Pero durante el reinado de Salomón, algo que tú y yo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 11 y capítulo 12 de Primera de Reyes. Durante ese tiempo del reinado de Salomón, de uno de los hijos de David, dice que vino de Salomón, perdón, uno de los hijos de David durante el reinado de Salomón. Durante ese tiempo, durante ese imperio, se dividió. Vino una discusión, si tú quieres hablarle de impuestos, de diferentes cosas, de imponer impuestos severos, y se levantó uno contra el otro, y que logró primeramente convencer este hombre que se levantó. Hubo un hombre que se levantó y que logró convencer a 10 tribus. Porque si tú recuerdas, fue en ese tiempo cuando apareció el profeta y le salió al encuentro a Jeroboam, y le dijo: Jeroboam, toma para ti este manto y rásgalo en 12 pedazos, y tomarás para ti 10 pedazos, porque eso era algo simbólico de lo que sucedería con la casa de Israel. 12 tribus, 10 tribus de un lado y 2 tribus de otro, 10 tribus quedándose en la casa de Jerusalén, la casa de David, donde reinaban generalmente, y 10 tribus que salieron por las manos de Jeroboam, donde este hombre logró convencer, si tú quieres, podríamos decirlo, logró convencer a estas 10 tribus de Israel, salir. ¿Y qué es lo que siguió? Logró hacerlos que se colocaran
en la tierra de Asiria, donde fueron exiliados, en el pueblo de Siria, donde fueron cautivados durante mucho tiempo, y después durante el pueblo del exilio en el pueblo asirio fueron cautivados por otros y fueron esparcidos entre todas las naciones, entre toda la tierra. ¿Y qué conocemos como el pueblo de Siria en un tiempo de conflicto? Ellos estuvieron en ese exilio que había sido hasta el tiempo que ese exilio, pudiéramos decir, tuvo cumplimiento hasta los tiempos de Yeshua. Esas 10 tribus que fueron llamadas perdidas, o las tribus perdidas de Israel, Yeshua viene cientos de años después a estas 10 tribus perdidas de Israel, viene en un cumplimiento profético por medio de su palabra, y viene a buscar a esas 10 tribus perdidas de Israel, porque hasta que los tiempos de Yeshua, que fueron, te estoy hablando, cientos de años después de cuando fueron en ese exilio, hasta los tiempos de Yeshua que transcurrieron cientos de años, Yeshua viene con un propósito muy marcado sobre su vida, por un llamado del Padre, que cuando Él vino sobre esta tierra, Él se encargó y dice: porque yo no he venido a buscar lo que se había perdido, sino a buscar a las 10 tribus de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las cuales es necesario traer a este redil. Lo que Yeshua vino a hacer, vino a traer la unificación de este pueblo que estaba dividido, porque hasta los tiempos de Yeshua había una gran división de estos pueblos. Si tú miras el conflicto que se hubo en el libro de Reyes, fue un conflicto que continuó por generaciones, y lo puedes mirar tal vez entre rasgos a través de las escrituras, porque dice que este pueblo de las 10 tribus vino en ese cautiverio, vino en ese exilio, y fueron a habitar. Si tú lees más cuidadosamente, investigas, esas tribus fueron a habitar los lugares o las llanuras de las orillas del mar, hacia todas las orillas del mar de Siria y todos los lugares. Y la palabra dice en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, dice que la ciudad que estaba en tinieblas vería la gran luz, y la luz resplandecería sobre ellos. Cuando Yeshua viene y empieza su ministerio, en Mateo capítulo 4 y en Mateo capítulo 5 puedes encontrar las bienaventuranzas. En Mateo 4, Yeshua empieza su ministerio, y dice que empezó a pregonar y hablar, y dice que empezó a pregonar hacia todos los lugares, a la tierra de Zabulón, a la tierra de Naftalí, una tierra que estaba sentada en tinieblas, para que se cumpliera la palabra dicha por el profeta Isaías, donde una ciudad asentada en tinieblas vería la gran luz. Y era un pueblo que estaba de las orillas de la tierra de Naftalí, de samaritanos y de muchos de ellos que habitaban hacia las orillas y las costas. Y después, más adelante, puedes encontrar que cuando Yeshua mandó y encomendó a sus discípulos para que fueran no por el camino de los gentiles, sino que fueran por otro camino, dice que Yeshua se encontró con una mujer samaritana. Y al encontrarse con esa mujer samaritana, Yeshua empieza a entablar una conversación con ella. Yeshua, siendo un hombre judío, la samaritana siendo una de esas 10 tribus perdidas que habían entrado en conflicto muchos años y muchas generaciones atrás. ¿Y cuál fue una de las respuestas de esta mujer samaritana? Dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber agua? ¿Acaso no sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Y tú dices: ¿y por qué no se llevaban? Porque desde cientos de años atrás era un conflicto que había surgido, y no tenían comunión, si tú quieres, o no tenían relación con unos otros. Al final de cuentas, aunque habían sido los pueblos multiplicados, las 2 tribus, las 10, judíos y samaritanos, no se llevaban. Y el Padre dice: si conocieras quién es el que te pide a ti de beber agua, tú le pedirías a él que te diera de beber agua. Porque del agua que yo te daría de beber, dice, no tendrías sed jamás, sino que de ti fluirían ríos de agua viva. Debemos de alimentarnos de Él. Él es nuestra roca, Él es nuestra fuente. Vuelta con la persona que está a tu lado y dile: Él es nuestra fuente. Si bebemos de Él, no nos faltará nada. Amén. Y vemos que esta palabra viene a traer un cumplimiento hasta los tiempos de Yeshua, que se había sido profetizado, que venía venido a buscar las ovejas perdidas de la tribu de Israel. 12 quedaron en Jerusalén, conocida como la casa de Judá. Benjamín, la casa de Judá, la casa de Benjamín conformando la casa de Judá. 10 tribus salieron de Jerusalén y se fueron a la tierra de Asiria, conocido como la casa de Israel. Se salieron y no volvieron. Si tú notas las escrituras, el pueblo, la casa de Judá, 70 años después, volvieron
de su cautiverio, a reconstruir los muros perdidos, a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Esdras, Nehemías, toda la reconstrucción del templo regresaron. Mas el pueblo de Asirio, donde habían sido llevadas estas 10 tribus, nunca regresaron. Nunca tuvieron su retorno. Nunca pudieron regresar nuevamente hasta su tierra. Permanecieron en un exilio. ¿Y qué es lo que sucedió en ese exilio hasta el día de hoy? La identidad de este pueblo, de estas 10 tribus que eran pertenecientes del linaje que sobre su sangre, que corría sangre hebrea, sangre israelita, si tú crees, perdieron completamente su identidad. Y cuando la identidad se pierde todo. Porque nuestra identidad dirige, o el resultado de nuestra conducta es el fruto de la identidad que tú y yo tenemos. Conforme el hombre piensa en su corazón, así es él y así actúa. Este pueblo, al ver perdido toda su identidad, la conducta no era conforme al pueblo de Yahweh. Se perdieron entre las naciones. Perdieron todo aquello y lo más importante, perdieron su identidad como pueblo. No la tenían. Y Yahshua viene a buscar a estos perdidos de la casa de Israel, que se habían perdido cientos de años. ¿Qué es lo que sucedió? Lo primero que Jeroboam dice que llegó a hacer con este pueblo: salieron, se asimilaron conforme a las costumbres de las demás naciones, conforme a las costumbres de las demás religiones, de las costumbres de las culturas. Y quienes lo capturaron cuando llegaron al pueblo de Asiria desecharon todo. Desecharon la Torah de Yahweh. ¿Qué es lo que pasó con el transcurso de los tiempos? Y asimilaron, hicieron sus propias leyes, asimilándose entre las culturas de las demás naciones, donde los dioses de las demás naciones vendrían a ser sus dioses, donde las leyes de las demás naciones vendrían a ser sus leyes, donde las culturas de las demás naciones vendrían a ser ahora parte de su cultura, porque olvidaron todo, se asimilaron. Adoptaron toda religión de las demás naciones, la cultura de las naciones, lo perdieron. De tal manera que, ¿qué es lo que tú puedes mirar a través de las escrituras? ¿Qué es lo que primero que Jeroboam dice? No, cuando salieron de aquel entorno y salieron de que se dividieron. Y lo puedes mirar, dice que Jeroboam dice, bueno, cada quien a sus casas. Dice lo que Jeroboam estaba diciendo, bueno, cada quien por su lado. Y como no alcanzaron, como eran parte de un pueblo, y no alcanzaron a celebrar una de las fiestas, puesto que como pueblo de Israel tenían establecidas las fiestas, cuando este pueblo salió, no pudieron celebrar una de las fiestas, y quedó muy lejos el día. ¿Qué es lo que este pueblo hizo? Dice que Jeroboam, dice, celebró de una manera muy distinta de la Torah. Este hombre perdió todo. ¿Y qué es lo que hizo primeramente este hombre con las 10 tribus? Dice que levantaron un becerro de oro y dijo, este es el Dios que nos ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando quien los había sacado de la tierra de Egipto había sido Yahweh. Pero el pueblo, queriendo tener algo que adorar, dijeron, bueno, vamos y levantemos un becerro. Levantaron un becerro y completamente ahora el enfoque era otro. Ya no nos sacó Yahweh de la tierra de Egipto, nos sacó este becerro de oro. Este Dios, si tú quieres. Si tú puedes mirar más cuidadosamente dentro de las escrituras, dice que Jeroboam, dice que se acercaba tal festividad, y lo puedes mirar porque era tal día, tal fecha. Y dice que inventó una fiesta, y así dice tal cual. Dice, inventó una fiesta en su corazón, una fiesta que le dio al pueblo de Israel. Por más fiestas, amados, buenas que tú y yo podamos tener, por más bien intencionadas, son fiestas que no están establecidas dentro de la palabra de Yahweh. Donde lo que tú y yo hemos hecho como pueblo que ha perdido su identidad y que se ha asimilado entre las demás naciones, haciendo de las culturas de las demás naciones su propia cultura,
haciendo de las leyes de las demás naciones su propia ley, olvidando la propia ley de Yahweh y estableciendo la suya propia. Nos hemos alejado de todo ello, que por más bien intencionadas, nos hemos separado de ellas. Pero todo lo que corresponde a las fiestas establecidas por Yahweh en su palabra, lo vemos como cosa extraña. Y puedes mirarlo, mucho de pueblo, a un creyente, hablas acerca de hablar de las fiestas establecidas por Yahweh, y es como si fuera cosa extraña, cosa diferente, cosa del otro mundo. Pero ¿qué con las fiestas que hemos adoptado y que hemos hecho parte de nuestra cultura? Cuando no son ni parte de nuestra fiesta ni de nuestra celebración, no se mira como cosa diferente. Porque como pueblo que salió en ese exilio y perdió y se asimiló entre las naciones, ha perdido su identidad. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, es necesario recuperar nuestra identidad como pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? Es necesario que tú y yo recuperemos nuestra identidad como pueblo. Después de que salidos, empezaron a adorar ese becerro en el desierto, como sus antepasados empezaron a establecerlo. Empezaron a establecer su propia religión para todo el pueblo. Se perdieron estas tribus, y cuando Yeshua viene a la tierra, viene con una misión y con un propósito muy definido sobre su pueblo, de recuperar y de hacer volver a su pueblo de aquella cautividad que ha permanecido por mucho tiempo. Por eso dice la palabra, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿De qué verdad nos está hablando? Muchas veces pensamos que nos hacemos libres, y sí es verdad. Por medio del sacrificio del Mesías hemos sido libres de nuestras maldiciones y de tantas cosas. Porque la paga del pecado era muerte, y había una maldición que tú y yo cargábamos, que merecíamos morir, y que Él murió en lugar de nosotros. Pero dice que nos vino a ser libres, dice que conocerían la verdad. ¿Qué verdad? Esta palabra, cuando tú y yo la guardamos en nuestros corazones, nos viene a librar de muchas cosas que tú y yo entendíamos. Viene a guardar nuestras vidas. Viene a liberar nuestra mente y nuestro entendimiento cautivo por miles de generaciones en las que hemos permanecido. Porque si tú miras mucho tiempo, años, hace 1700 años atrás, se levantó un hombre que trató de cambiar las cosas, que trató de cambiar las leyes. Daniel 7 lo declara de esta manera, que trataría de cambiar tiempos y leyes. ¿Y qué es lo que sucedió? Cambió todo, y de aquí para adelante, como pueblo mesiánico, que era guardador absoluto del día sábado, su identidad, las leyes establecidas por Yahweh, en cierta manera vino a ser cambiado. Que hasta el día de hoy tú y yo decimos, no hay problema qué día tú y yo guardemos, pero con que yo le di un día a Yahweh, la palabra no dice que tengo que darle un día, dice que hay un día para entrar en su reposo, y ese día es el sábado. Dice, por tanto, dice la palabra de Hebreos, si no hubiera habido oportunidad para una segunda oportunidad, dice, no hubiera hablado acerca de un segundo reposo. Pues léelo en Hebreos 4. Dice, pero por tanto, dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como los padres lo hicieron en la tierra de Egipto. Dice, por tanto, entremos en su reposo. Hay un reposo en el cual tenemos que entrar, y ese reposo es el Shabbat, es el sábado. No el hombre que tú y yo hemos escogido como pueblo, no el hombre que los gobernantes han declarado como el día que se tiene que celebrar y que se tiene que guardar como culto, sino el día que Yahweh lo ha declarado, porque el mismo Yeshua dijo, porque yo soy el amo y el Adón del sábado. Y el amo y el Señor es el único que puede cambiar y dar las órdenes. Aleluya. ¿Cuántos lo entendemos? Como amo de algo, el amo es el que manda, no nosotros. Amén. ¿Y sabes cómo sabes de llamar? Muy pocas veces apunto título, ¿verdad? Podría poner recogidos por Yeshua, y todavía no termino. Recogidos por Él. El tiempo avanza.
hemos sido recogidos por Yeshua, por medio de su sacrificio, por medio de lo que Él ha hecho por nosotros. Por tanto, dice, yo he venido a buscar, dice, lo que se había perdido, dice, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice Mateo capítulo 15, con eso quiero terminar. Mateo capítulo 15, versículo 24. Dice, versículo 21, dice, se marchó Yeshua de ahí, dirigiéndose a los límites de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea de aquellos contornos salió gritando y diciendo, ten misericordia de mí. Dice, Señor mío, dice, Hijo de David, un espíritu maligno manipula perversamente a mi hija. Pero él no respondió palabra acerca. Entonces, dice, acercándose a sus discípulos, le suplicaron y le dijeron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Dice, versículo 24, dice, contestándoles, él les dijo, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Dice, y ella acercándose le prestó, dice, y diciéndolo, ayúdame, Adón mío. Y Yeshua le dijo, no está bien tomar el pan. Y Yeshua, puedes continuar la historia, pero el propósito de Yeshua siempre se encargó de dar a entender que a lo que él había venido a buscar eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después vemos que Yeshua le da, dice, no está bien tomar el caso del pan de los perrillos, y sigue continuando la mujer. Y después ya vemos que Yeshua le dice, tu fe, dice, oh mujer, grande es tu fe, dice que se ha hecho conforme a tu anhelo. Muchos de nosotros, tú y yo podemos decir, pastor, pero si yo no provengo de la casa de Israel. ¿Sabes que se hizo un estudio? Y tal vez dices, pastor, es que las tribus de Israel estaban a Israel, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Sabes que un estudio que se realizó, que los antiguos cherokees de los Estados Unidos, se les hizo una investigación de sangre, y los resultados que arrojó esa investigación que se hicieron, mostraba que los cromosomas, que el ADN, si tú quieres llamarlo, de este pueblo, de los cherokees, de aquí de los Estados Unidos, tenía un grande índice de que pudieran ser parte de las 10 tribus que se perdieron de Israel. Imagínate. Que los cromosomas eran idénticos y muy parecidos a los de estos pueblos, de estas tribus perdidas de Israel. ¿Y dónde vinieron a habitar? Si es de esa manera, y habitaron aquí, mucho de lo que tú y yo somos, sin saberlo, nuestras vidas cargan parte de esa identidad, y que seguimos alejados de todo ello, y que todo lo que el Padre ha deseado a través de su palabra es regresar y de retornar a su pueblo. Donde la misma, y si tú puedes decir, pastor, y si no soy parte de ello, no importa, por eso está el sacrificio de Yeshua que hizo sobre el madero, sobre ti, sobre nosotros. Porque acaso Efesios no dice que de ambos pueblos vino a ser un solo pueblo. Donde a mí me dice que de dos pueblos vendrían a ser uno solo. Ezequiel 37 dice su palabra que Él los reuniría y serían uno solo. Y por medio del sacrificio del Mesías, si cargamos o no cargamos parte de esa identidad en nuestras venas, por medio de Él, si tú y yo lo hemos recibido en nuestros corazones, dice que vino a quitar la pared intermedia entre judíos y gentiles, para de ambos pueblos hacer uno. Y como pueblo siendo uno con todo Israel, ¿qué nos separa, amados, a ti y a mí, de ser partícipe con tu pueblo? Que si tú y yo celebramos sus fiestas, ¿quién es para decirte que las fiestas no son para que tú las guardes? Es parte de tu identidad y la mía. Pero ¿sabes que se ha distorsionado tanto las cosas? Que se ha dicho que ahora Israel ya no existe, y que Israel fue quitado, y que ahora la nueva identidad, la iglesia, viene a ser parte de esa identidad, y que ahora nosotros somos el Israel espiritual. Muéstrame en la palabra donde lo dice. No lo dice. Porque si no existiera Israel,
¿Para qué Yeshua tendría que injertar algo en un árbol o en una rama que ya no existe? Porque dice su palabra que hemos sido injertados en el buen olivo. Si ese olivo que representa Israel ya no existiera, ¿para qué Yeshua nos injertó en algo que ya no existe? Nos injertó porque tiene vida, porque quien sustenta la raíz es Yeshua. Amén. ¿Y quién es el olivo? Israel. Quien sustenta todo es el Mesías. Por eso Yeshua dijo, porque separados de mí nada podrán hacer, porque yo soy quien sustento. ¿Quién es el que sustenta tu vida y la mía? Él. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él es el que sustenta nuestras vidas en todo. Amén. Y como dijo Yeshua, no temáis manada pequeña. Si el Padre los ha placido darnos el reino de los cielos, ¿de qué habremos de temer? No nos atemericemos de lo que habrá de venir en esta hora ni en los días pasados. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Cuántos podemos confiar nuestras vidas en el autor y consumador de nuestras vidas? Amén. Vamos a dar gracias. Y va a estar muy bueno el siguiente Shabbat. Ya quiero que sea Shabbat, ¿verdad? Me quema, siento que me quema esta palabra por dentro. Pero bueno, gracias, Padre. Vamos a dar gracias ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, en esta hora, Padre, gracias por tu palabra. En esta hora y en este tiempo, Padre, ayúdanos a poder, Padre, entender que somos tu pueblo, Padre, y que somos uno con todo tu pueblo Israel. Y que eres tú, y por medio de la sangre de nuestro Mesías, que nos ha rescatado y que nos ha hecho libres. Que Él fue el sacrificio, la propiciación por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Ayúdanos, Padre, a poderlo entender. Que como hijos tuyos, Padre, podamos dar testimonio, Padre, en todo tiempo. Que podamos, Padre, anunciar, Padre, las grandezas tuyas en medio de un mundo que no te conoce. Padre, ayúdanos a poderlo entender no simplemente en nuestras mentes, pero en nuestros corazones. Padre, que sea tu mismo Ruaj hablándonos en esta hora, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todo tiempo. Y que como pueblo tuyo, Padre, podamos conocer, Padre, nuestra identidad, que aquella que tú ya nos has dado y que la hemos estado descubriendo, Padre, por años, que sea arraigada y cimentada, Padre, cada vez más y cada día en nuestros corazones. Que nada, Padre, nos pueda mover y separar de ti y de lo que somos en ti, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Levantemos nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, que eres fiel, Padre, sobre tu vida, Padre, sobre tu casa, Padre, y sobre tu pueblo. Padre, con la autoridad que tú me has dado sobre este lugar, y de la misma manera que mandaste, Padre, que tu pueblo fuera bendecido, que invocaríamos tu nombre sobre los hijos de Israel, así como el sumo sacerdote, Padre, como el sacerdote lo hacía en tiempos pasados, Padre, que de la misma manera tu bendición, tu poder y tu autoridad pueda reposar sobre la vida de cada uno de tus hijos. Y así con nuestras manos, Padre, extendidas, Yevarejeja, Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisad Yahweh Panabeleja, Beyasen Leja, Shalom, Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, amado pueblo, y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti y sobre los tuyos su shalom, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y todo el pueblo dice amén y amén.